Bienvenidos nuevamente a un video más de la clase de Derecho Internacional Privado. En esta grabación nosotros vamos a hablar acerca de cuáles son las diferencias entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado. Vamos entonces a compartir las diapositivas que nos hablan sobre esta materia para que nosotros podamos darle un seguimiento visual a lo que yo les voy a comentar. Empezamos siempre con la diapositiva que nos da las generales de nuestra maestría y nuestra clase. Y les recuerdo que mi correo electrónico es laura.miranda@udh.edu.hn. Vamos a empezar diciendo de que existe una diferencia bastante marcadas entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado. Lo primero que hace la diferencia es los sujetos a los cuales el derecho le va a atañar, es decir, a quién va a defender, a quién va a proteger, a quién va a condenar, a quién va a obligar. En el derecho internacional público, los obligados son los estados soberanos. En el derecho internacional privado, los obligados son los particulares. Primera pregunta que usualmente surge de acá. ¿El Estado puede ser un particular? La respuesta es sí, el Estado puede ser un particular. ¿Cuándo es el Estado un particular? Cuando actúa sin soberanía. ¿Y el Estado puede actuar sin soberanía? Claro que sí. ¿Cuándo actúa el Estado sin soberanía? Cuando actúa sin poder. Cuando no tiene el poder del Estado y está actuando sin cualquier índice de poder, entonces nosotros decimos que está actuando como un particular. ¿Cuándo hace estas cosas? La manera más fácil o el ejemplo más fácil es cuando hace cualquier tipo de compras. El Estado compra un bombillo eléctrico, le sale mal, tiene que regresar a la tienda donde lo compró y hacer una gestión para que se le cambie o se le devuelva su dinero. Igual a como lo haríamos usted o como lo haría yo. Otra manera en la cual ellos actúan sin soberanía, cuando ellos contratan personal, contratan docentes, contratan médicos, contratan enfermeras, contratan personas para construir, ingenieros, arquitectos, albañiles, ¿sí? Contratan gente para limpiar, ya sea las calles o los edificios que ellos tienen. Cuando ellos hacen este tipo de actividades, ellos lo hacen sin poder. ¿Por qué decimos que lo hacen sin poder? Porque ellos no están obligando a una persona a trabajar. A eso nosotros le llamamos centro de concentración. Existen aún estos centros de concentración a nivel mundial. Ejemplo clásico es en China, siguen existiendo estos centros de concentración. En Corea del Norte siguen existiendo estos centros de concentración. Eso es un trabajo obligatorio que usted tiene que hacer y so pena muerte en muchas de las ocasiones en estos centros de concentración. Pero nosotros en Honduras no tenemos centros de concentración. Lo que tenemos es que el Estado dice que necesita a alguien, dice que necesita empleados y luego llega usted, hace la propuesta, entrega su currículum y es contratado por el Estado. El Estado tiene que pagarle, muchas veces tiene que darle seguro, si no es por medio del seguro social, por medio de algún otro seguro privado. En mi tiempo, cuando yo estaba en la corte, el seguro era con Banco Atlántida. Según me dicen, han cambiado también varias veces a BAC y después regresan a la Atlántida y hacen este tipo de cuestiones. El Colegio de Abogados, por ejemplo, tuvimos un tiempo por salud, tuvimos otro tiempo MAPFRE, tuvimos por otro tiempo otras instituciones. Ahorita se está debatiendo cuál va a ser el seguro que vamos a tener. Entonces, todas estas cuestiones, ya sea que nosotros somos abogados y trabajamos con el Estado o no, pues ellos tienen que responder. El Estado, el que me contrata, tiene que responder. Así como me tiene que responder a mí una institución privada, me tiene que responder a mí una institución pública. Y si yo llego a tener un problema con el Estado siendo empleada, yo lo puedo demandar, así como puedo demandar a cualquier empresa privada. Inclusive, si yo soy la que estoy fallando como empleada, el Estado me puede demandar a mí tal como me demandaría una empresa privada. En otras palabras, ellos están actuando sin poder, están actuando sin soberanía.
¿Y qué significa esto de soberanía? Pues soberanía viene de dos palabras, super y anus. Super significa algo que está por encima de nosotros, algo que está sobre nosotros. Por eso es que nosotros tenemos a Superman. Superman tiene visión de rayos X, Superman puede ver por medio del concreto y de las varillas, y él puede ver lo que a simple vista un ser humano no podría ver, él lo puede ver, sin necesidad de ninguna herramienta más que sus propios ojos. Superman puede volar, no necesita un avión, no necesita un helicóptero, no necesita ni siquiera un planeador. Superman vuela, algo que nosotros los seres humanos no podemos hacer. Superman puede parar las balas con su pecho, ni siquiera le perforan, sino que le rebotan las balas. Y además de eso puede detener las balas que sean. No solo es una la que puede detener, sino que las balas que sean. Nosotros los seres humanos, pues las balas nos perforan y no sé cuántas balas podríamos aguantar, ¿no? Especialmente si es con el pecho que la estamos deteniendo. Entonces, Él está encima de nosotros, Él es superior a nosotros, Él está sobre nosotros. Por eso es que Él se llama superhombre, Superman, ¿sí? Y luego está anus. Anus es literalmente nuestro ano, y lo que significa es que algo ha provenido de arriba de él y sale por abajo. Eso es el ano de un ser humano, ese es el ano de un animal, ese es el ano que nosotros conocemos médicamente, ¿no? Ese es el que expulsa. Entonces, ¿qué significa superanus? Superanus significa que es superior a nosotros porque proviene de nosotros. En otras palabras, el poder que tiene un Estado soberano le proviene de los que han puesto a ese Estado soberano ahí. En varias ocasiones hablábamos acerca de cuál es el elemento tanto de la República como del Estado que es el más importante, y todos llegamos al mismo acuerdo de que es la población. Sin la población el Estado no podría existir. Empezando porque si no existen hondureños, ¿quién sería el presidente de Honduras? ¿Quién sería el jefe del Estado Mayor Conjunto? ¿Quién sería el presidente de la Corte Suprema y el presidente del Poder Legislativo, del Congreso? Si no hay hondureños, la respuesta es que ninguno. O sea que perdemos completamente uno de los elementos del Estado. La segunda cosa que nosotros perderíamos sería el dinero. Si no hay hondureños que paguen impuestos y que manden remesas, ¿cómo podría sobrevivir Honduras? ¿Cómo pagaría el Estado todas sus responsabilidades? ¿Cómo pagaría el Estado toda la infraestructura, todos los contratos de arrendamiento, todo eso? ¿Cómo lo haría? Y la respuesta es que no podría hacerlo. En otras palabras, el poder que tiene el Estado proviene de los habitantes de ese Estado, proviene de esa población que nosotros tenemos adentro de ese Estado. Proviene de ese soldado que está a las 2 de la mañana haciendo guardia para que no le pase nada a la isla del Conejo. Proviene de ese albañil que cada vez que va y compra un churrito y un fresco en la pulpería, tiene que pagar sus impuestos sobre ese churrito y esa pulpería. Proviene sobre una persona como yo que va al centro cívico gubernamental a hacer un proceso y tengo que pagar el parqueo. Y en ese parqueo me dice 23 lempiras y tantos centavos de parqueo y un lempira con tantos centavos de impuestos. Proviene de todos los hondureños que somos los que recibimos las ayudas que vienen del exterior, las donaciones que vienen del exterior vienen para los hondureños. O sea que perderíamos el dinero, perderíamos la defensa y entonces con eso pues no podría haber nada superior, ¿sí? No podría haber quien sea parte del grupo político de Honduras. Entonces, esa soberanía, ese poder que tiene Honduras, emana de los mismos hondureños, emana de los habitantes que viven acá y pagan sus impuestos. Y muchos de ellos sirven de cierta manera u otra adentro de ciertas unidades de defensa. ¿Ok? Entonces, de ahí es donde le sale la soberanía. Y cuando él actúa sin esa soberanía, entonces está actuando como un particular más. Segundo elemento, la fuente. En el derecho internacional público, la fuente primaria son los tratados y la fuente secundaria es la ley.
En el derecho internacional privado, la fuente primaria es la ley y la fuente secundaria son los tratados. En otras palabras, hacemos un cruce o lo hacemos a la inversa. En el derecho internacional público, primero son los tratados, segundo es la ley, y en el privado es al revés. Primero es la ley y luego son los tratados. Ejemplo de esto. El Estado de Honduras se ha comprometido a nivel internacional que para el año 2030 no van a haber analfabetas en Honduras. Ese es el compromiso que tenemos a nivel estatal, a nivel de la ONU. Sin embargo, nuestra ley interna nos dice cómo vamos a lograr eso. ¿Vamos a lograr eso teniendo escuelas públicas y privadas, o solo públicas, o solo privadas? ¿Vamos a llegar a tener ese cero analfabetismo obligando a los padres a mandar a sus hijos a la escuela? ¿Vamos a tener ese cero analfabetismo dejando que los padres den clases en su casa? Eso que se llama educación en el hogar. ¿Cómo vamos a llegar a él? En otras palabras, el tratado nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer, cuál es ese compromiso, pero nos deja carta abierta de cómo vamos a llegar a él. En el derecho privado, pues nosotros cuando tenemos un hijo, nos da el hospital o la partera un acta en donde dice que el niño nació, que nació a tal hora, que nació tal día, que tal fulana es la mamá, ¿no? Eso nos lo da el hospital. Y nosotros vamos con eso al Registro Nacional de las Personas a hacer un anuncio de que ese niño ha nacido. Eso lo hacemos no solo para saber el día en que nació, sino que para saber cuál es la nacionalidad del niño, para saber qué nombre le vamos a poner. A nivel de Honduras nosotros dejamos carta libre de cuál va a ser ese nombre que se le va a poner al niño. Por eso es que nosotros tenemos personas en la Mosquitia, por ejemplo, que se llaman Alcacelser. O tenemos, por ejemplo, personas que tienen mal escrito su nombre. Uno de los más famosos aquí en Honduras es John. ¿Cómo escriben John? John, la manera correcta de escribirlo sería J-O-H-N. Sin embargo, existen muchos hondureños que se llaman J-H-O-N. En Honduras nosotros permitimos que se llamen de esa manera. Esa es nuestra ley interna. Y los que tenemos que ir a hacer ese anuncio somos nosotros los padres. Eso es lo que la ley ha dispuesto. ¿Ok? Eso no es lo mismo en otros lugares. En otros lugares, el hospital o la partera es la que tiene que ir a dar el anuncio de que ese niño ha nacido. O sea que el padre no es el que va. ¿Es el hospital o es la partera o lo que conocen ahora muy famoso, la dula, la que va a hacer ese proceso? Sin embargo, tanto ese lugar donde nos exige que sea el hospital como Honduras, que exige que son los padres, hemos firmado tratados internacionales en donde dice que tenemos ciertas obligaciones. Obligación de ponerle nombre al niño. Obligación de darle una nacionalidad al niño. Obligación de tener un centro asistencial para que esa madre llegue a dar a luz. ¿Sí? Eso no significa que nos va a decir a nosotros exactamente cómo se van a llamar los niños. Ah, pues todos los que nacen el 17 de febrero y son mujeres se van a llamar Laura. Eso no lo hace ese tratado internacional. Entonces, primero en cuestiones del derecho internacional público se aplica el tratado, luego la ley. En el derecho internacional privado, primero la ley y luego el tratado. Luego tenemos el objetivo. En el objetivo, nosotros lo que tenemos es que el derecho internacional público lo que quiere es la paz mundial. Y la paz mundial nosotros la definimos como no solo la ausencia de la guerra, sino que estabilidad. Y esa estabilidad, pues, tiene muchos elementos. Infraestructura, seguridad, respeto a la vida, educación, salud. O sea que tiene muchas dimensiones esta paz mundial. Muy diferente al objetivo del derecho internacional privado. En el derecho internacional privado, el objetivo es la paz individual. Es decir, lo que a mí, Laura, lo que a usted de manera personal le va a traer paz. Esa paz puede ser que lo que se la traiga sea ser soltera y que no haya ninguna ley que a usted lo obligue que se case. O, por ejemplo, puede ser que su paz individual sea
que yo cuando firme un contrato sepa que ese contrato se va a cumplir. O esa paz individual puede ser que yo sepa que al yo estar casada se va a registrar ese matrimonio y entonces ni yo ni mi pareja se va a poder volver a casar con alguien mientras adentro de esa documentación salga que él o yo estamos casados, uno con el otro. Entonces esa paz individual tiene dimensiones muy grandes, pero al final del día es algo muy personal. Es lo que a mí me va a traer paz. Y lo que a mí me traiga paz no necesariamente va a ser lo mismo que le va a traer paz al mundo. ¿Sí? Usualmente paz al mundo van a ser cosas macro. Paz individual va a ser algo muy personal. El siguiente elemento son los tribunales. En el Tribunal del Derecho Internacional Público se ventila en los tribunales interestatales, es decir, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos, todos estos diferentes organismos que pueden ventilar casos a nivel entre los estados. En el derecho internacional privado, los tribunales son los tribunales de la República o los tribunales federales. Les recuerdo que Honduras no es una federación, pero una vez lo fuimos parte de la Federación Centroamericana. Pero sí existen federaciones hoy en día. La más conocida de todas las federaciones es Estados Unidos de América. Ellos tienen sus tribunales que están a nivel estatal de cada uno de los estados, es decir, a nivel de la Florida, al nivel de California, al nivel de Texas, así como México, que también es una federación, y tienen sus tribunales a nivel de Quintana Roo, que es donde está Cancún, a nivel de el DF, que es donde tienen ellos su distrito central, y luego tienen sus juzgados federales, sus constituciones federales, sus tribunales federales, es decir, tienen ellos una Corte Suprema de Justicia de México y tienen una Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, de América, ¿sí? SCOTUS, el famoso SCOTUS. Entonces, el tribunal en las cuestiones privadas va a ser primero el republicano, es decir, primero a nivel estatal, y si somos parte de una federación, entonces ya nos vamos a el nivel federal. Esos son los tribunales en cuestiones privadas. Por último, vemos cuál es la relación que estos regulan. Y la relación que estos regulan tiene íntima relación con quiénes son los sujetos. En cuanto al derecho internacional público, las relaciones son estatales. Es decir, Laura Miranda no puede ser uno de los sujetos de derecho internacional público. En cuanto a lo que hace el derecho internacional privado, ahí lo que regula son las relaciones entre particulares, es decir, aquellos que no ostentan soberanía. Con esto nosotros damos finalizado esas diferencias entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado. Lo más importante, lo primordial que ustedes tienen que recordar es que la mayor diferencia que existe entre ellos es la soberanía. En el público, tanto los sujetos como las relaciones que regula tienen o ostentan soberanía, mientras que en el privado no ostentan soberanía, no tienen ese poder. Espero que les haya servido de mucho esta plática y los espero en otro video donde vamos a hablar también del derecho internacional privado.